Amante Padre Celestial, te agradecemos porque nos has traído esta noche con vida y con salud para esta reunión. Te pedimos que nuestras mentes estén dispuestas a escuchar tu palabra, porque nos hablas directamente a cada uno. Y ayúdanos, Señor, también para que estemos dispuestos a seguirla, a obedecer en donde tú nos muestras la verdad y la luz que tienes para nosotros. Pedimos las mismas bendiciones para aquellos que habrán de ver las grabaciones por video. Señor, que tu palabra siga esparciéndose por todas partes y en cada corazón que la reciba. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces comenzaremos ahora con el repaso de nuestros estudios, de nuestros versículos de memoria. Mateo 1:21 es el primero. Y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El segundo que viene después de este fue segunda de Pedro 3:13. Bien, que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. El que le sigue es Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Eso fue Hebreos 9:28. Ahora viene Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Esa fue Filipenses 3:9 y ahora tenemos Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios, nos regocijamos o nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Esas tres cualidades de los que representan la verdadera circuncisión: servimos en espíritu a Dios, nos regocijamos o nos gloriamos en Cristo Jesús, quiere decir que lo aceptamos a Él como el Hijo de Dios, como el que vino a morir por nosotros. Y pues teniendo eso, no vamos a tener confianza en la carne, porque estaríamos cancelando el resto de las cualidades. Ese fue Filipenses 3:3 y ahora sigue Hebreos 11:17 al 19. Va a empezar por fe, ¿verdad? Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito, el que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho que en Isaac te será llamada simiente, pensando o contando con que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Abraham, aunque no entendía cuál era el propósito ni cómo iban a cumplirse las promesas al ofrecer él a su hijo en sacrificio, dijo: yo no necesito saber, ni voy a dejar de actuar simplemente porque yo no entienda. Eso es lo que el Señor me dice, eso es lo que yo voy a seguir. Y así lo hizo. Contaba con que, bueno, tal vez el Señor lo resucitará para todos los propósitos. Prácticamente eso fue, ¿verdad? Estaba casi muerto. Bueno, el que le sigue es de Primera de Timoteo 2:5 y habla de que hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Repitámoslo una vez más. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Luego viene Primera de Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Una vez más, y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Muy bien. Y ahora el último que añadimos fue de Habacuc 2:4 y dice: aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Su fe ¿de quién? La fe de Jesús, ¿verdad? Por medio de ella viviremos, porque esa es la fe que recibimos cuando creemos en Él. La fe de Jesús, que no vacila, no titubea, no se acaba, no se apaga.
la fe de Jesús. Una vez más, Habacuc 2:4, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Entonces ahora pasamos al estudio. Habíamos quedado en el capítulo 17. Ese capítulo comienza en la página 119 y es titulado La Comisión Divina. Espero que hayan repasado para que al comenzar esta noche, nuevamente al reanudar, sepamos de qué estábamos hablando y entremos en el tema otra vez. Llegamos hasta la página 121 y estaba hablando allí de cómo Dios había enviado a Moisés. Después de 40 años de estar afuera en el desierto, cuidando ovejas, ahora estaba listo para la obra que Dios tenía para él. Y habiendo visto la aflicción de su pueblo, esclavo en el país de Egipto, entonces Dios comisiona a Moisés. Ya ahora Moisés tiene 80 años. Había vivido 40 en Egipto, 40 en el desierto con las ovejas, y ahora de 80 años Dios lo envía para que vaya a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, para que los libere de Egipto y los lleve a la tierra prometida. Entonces habíamos llegado hasta el segundo párrafo de la página 121 y allí vamos a comenzar. Segundo párrafo de la página 121. Dice: no es necesario entrar en los detalles del rechazo inicial de Moisés y de su posterior aceptación de la comisión divina. Ahora que estaba por fin preparado para esa labor, se sentía incapaz y la rehuía. Hago aquí un paréntesis en la lectura. En otras palabras, está comparando con lo que sucedió al principio. Cuando estaba en Egipto, él se creía que ya estaba listo, que él tenía que rescatar al pueblo de Israel, así que él iba a comenzar matando al primer egipcio que estaba maltratando al israelita. Y le tocó salir huyendo, porque ese no era el plan de Dios. No tenía las características del carácter de Cristo. No era manso, era altivo. La acción seguía rápidamente después de la palabra. No me escuchas, te caigo a golpes de una vez y te voy a matar. Y Dios tenía que enseñarle muchas cosas, y no solamente eso. Tenía que ayudarlo a desaprender muchas de las cosas que había aprendido en las escuelas, en la educación y el entrenamiento de los egipcios, en el ejército y en las universidades o escuelas de educación avanzada. Entonces, regresamos ahora al segundo párrafo de la página 121 y dice: ahora que estaba por fin preparado, verdaderamente preparado para esa labor, se sentía incapaz y la rehuía. Esto me recuerda a Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Por eso era ahora que él estaba preparado por Dios para el ministerio que tenía para él. Él no se sentía capaz, no confiaba en sí mismo, confiaba solamente en Dios. Esa es una buena señal. Seguimos. En la comisión estaba claramente especificado el poder mediante el cual se había de efectuar la liberación. Era el tipo de liberación que solo puede cumplirse mediante el poder del Señor. Moisés había de ser únicamente el agente en sus manos, o el instrumento, diríamos también, ¿verdad? En sus manos. ¿Y no es eso lo que busca Dios también de nosotros? Que nos entreguemos a Él para que seamos usados como un instrumento en las manos de Él. Él es el que hace lo que tiene que hacer por medio de nosotros. Nosotros se lo permitimos. Entonces, ¿tenemos alguna duda? ¿Tendríamos que tener algún miedo, algún temor? No. Dios sabe lo que está haciendo y lo hace muy bien, ¿cierto? Sigamos ahora en el último párrafo de la página 121. Observa también las credenciales dadas a Moisés. Dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo: Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros,
Ellos me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué le responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ese es el nombre. Moisés le pregunta, ¿qué nombre les doy? Él dice, diles, yo soy el que soy, me mandó. Seguimos leyendo. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Esto viene de Éxodo 3, 13 y 14. Ese es el nombre glorioso y terrible del Señor, de acuerdo con Deuteronomio 28, 58, que ningún ser humano puede comprender, puesto que expresa su infinidad y eternidad. Observa las instrucciones alternativas que proporcionan las notas al margen de la versión revisada de la Biblia. Dice así, soy porque soy, o soy quien soy, o seré el que seré. Todo eso está involucrado y contenido en el nombre que Dios le dio a Moisés para que le dijera al pueblo, ¿quién te mandó, Moisés? ¿Quién te mandó aquí para que nos buscaras, para que nos sacaras de aquí? Él debía responder, soy porque soy, me mandó. O soy quien soy, fue el que me mandó. O seré el que seré, fue el que me envió a vosotros. Seguimos ahora en el mismo párrafo. Ninguna de esas instrucciones es completa en ella misma, pero son todas necesarias para tener una noción del significado del título. Representan en conjunto a el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Esas palabras las encontramos en Apocalipsis 1:8. Pasamos a la página 122. Cuán apropiado fue que cuando el Señor iba a liberar a su pueblo, no meramente de la esclavitud temporal, sino también de la espiritual, y a darles aquella herencia que solo podían poseer si provenía del Señor y la resurrección, se diera a conocer a sí mismo no solamente como el creador que posee existencia propia, sino también como aquel que ha de venir. El mismo título por el que se revela en el último libro de la Biblia, el libro que está dedicado en su totalidad a la venida del Señor y la liberación final de su pueblo del gran enemigo. Ese enemigo es la muerte. El segundo párrafo, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará todos los siglos. Eso está en Éxodos 3:15. Por favor, subrayen las siguientes dos líneas. Dice, se nos recuerda que esa liberación no es otra cosa que el cumplimiento de la promesa hecha mediante Cristo, ¿a quién? A Abraham, Isaac y Jacob. Observa también el hecho significativo de que las más poderosas predicaciones registradas en el Nuevo Testamento se refieren a Dios como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, una evidencia de que ha de seguir siendo conocido por el mismo título. Y subrayen la siguiente línea y media, y de que las promesas hechas a los padres son buenas para nosotros si las recibimos con la misma fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará todos los siglos. Estamos en el último párrafo de la página 122 y dice, respaldado por ese nombre, con la seguridad de que Dios iba a estar con él y le daría instrucción en cuanto a lo que habría de decir,
armado con el poder para efectuar milagros y confortado al saber de que su hermano Aarón le asistiría en la obra, Moisés se puso en camino hacia Egipto. Ese es el final del capítulo número 17. Sin embargo, quiero que vayamos al Nuevo Testamento. Allí se hizo referencia en el penúltimo párrafo de que este nombre significativo es parte de las predicaciones registradas en el Nuevo Testamento y se refieren a Dios como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Entonces me gustaría que usáramos algo de nuestro tiempo esta noche para observar, ir, repasar, ver a ver qué hay en el Nuevo Testamento en cuanto a ese nombre por el cual Dios dice que se va a conocer para siempre. Vayamos entonces a Mateo 22. Mateo 22. Y vamos a encontrar allí una de esas referencias. Mateo 22, vamos a comenzar con el versículo 31 y 32. Mateo 22, 31 y 32. Espero que ya lo hayan encontrado. Mateo 22, 31 y 32. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os he dicho por Dios? Que dice, yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de los muertos, sino de vivos. ¿Qué está diciendo Jesús allí? Noten que está mencionando su nombre como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y luego entonces hace la pregunta, ¿con quién estaba hablando? Estaba hablando con los saduceos. Los saduceos eran una secta de los sacerdotes y los directores espirituales, dirigentes espirituales del tiempo en que Cristo estuvo aquí en la tierra. Y los saduceos, esta secta, este grupo, no creía en la resurrección. Eran judíos, igual que todo el resto del pueblo judío de la nación judía, pero no creían en la resurrección. Y Cristo entonces les habla y les dice, ok, ustedes saben, ustedes conocen el nombre que Dios le dio a Moisés para que se presentara delante del pueblo de Israel cuando los fue a sacar de entre Egipto, de ser esclavos. Y Dios les dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero entonces ahora quiero que ustedes piensen, le está diciendo Dios, Jesús, que es Dios, le está hablando a los saduceos y les dice, piensen ustedes, si Dios dijo que Él era el padre de el Dios de Abraham y de Jacob, de Isaac y de Jacob, entonces pónganse ustedes a pensar, ¿es que Dios es el Dios de los muertos? No, Dios es el Dios de los vivos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros padres, la promesa que se les hizo a ellos podría suceder solamente con la resurrección, porque Dios no es Dios de los muertos, Dios es Dios de los vivos. Pero Abraham, Jacob e Isaac están descansando en Cristo, no están ahora vivos. Tiene que suceder la resurrección para que la promesa que se le hizo a ellos pueda llevarse a cabo. La resurrección hace que Dios sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y al mismo tiempo decir, soy el Padre, soy el Dios de los vivos. ¿Por qué? Porque tiene el poder, las llaves para la resurrección. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo, que resucitó de los muertos. Él es la primicia o el pago inicial, la cuota inicial de la resurrección. Porque Él resucitó, también Abraham, Isaac, Jacob y todos los que han muerto creyendo, poniendo su fe en Jesús, también se tendrán la resurrección, se levantarán en el día cuando Cristo regrese. Pasemos entonces ahora a otro. Me gustaría darles estas citas por si acaso quieren comparar.
En el libro de Marcos, capítulo 12, versículo 26, van a encontrar las mismas palabras de Cristo, de que Dios es el Dios de los vivos y no de los muertos, y que Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. También se encuentra la misma expresión en Lucas 20, 37 y 38. Ahora vamos a otro sermón. Este se encuentra en el libro de los Hechos. Entonces es Mateo, Marcos, Lucas, Juan y luego viene Hechos. Hechos capítulo 3. Allí lo que vamos a encontrar, no lo vamos a leer todo desde el principio, les voy a dar una idea de lo que está sucediendo. El apóstol Pedro y el apóstol Juan están en camino hacia el templo. Van a ir a orar al templo. Y en camino hacia allá se encuentran con un hombre que está pidiendo limosna. Siempre está sentado allí a la puerta del templo pidiendo limosna porque ha sido paralítico toda su vida. Y ahora, en este día que ellos van allá para orar al templo, entonces comencemos con el versículo 6, porque entonces ahora llegan donde está el paralítico pidiendo limosna. Y dice en el versículo 6, Pedro le dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pongámonos en los zapatos de este hombre paralítico. Si él está pidiendo limosna para poder sustentarse y una persona, piense usted que usted es la persona paralítica y una persona le dice, no tengo dinero para darte, pero te puedo sanar, ¿cuál escogeríamos? Claro está, vamos a escoger la sanación, el sanamiento, ¿verdad? Porque aunque necesitamos el dinero, más queremos la sanidad, la salud. Entonces, Pedro le sigue hablando y le dice, levántate y anda, y alaba al Señor. Y saben que en el versículo 8 dice que el hombre entró al templo saltando. Dice, saltando se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Nos podemos imaginar la alegría de aquel hombre. En la mañana, cuando lo llevaron y lo sentaron allí en el frente del templo, no se imaginaba lo que iba a suceder. No tenía idea del gran milagro que Dios tenía guardado, esperándolo para cuando vinieran Pedro y Juan al templo. Y ahora su vida cambia rotundamente. Puede caminar por primera vez. ¿Cómo se sentiría? Nunca había usado sus pies, nunca había usado sus piernas. Sentir el uso de esos órganos, de esas extremidades por primera vez. Con razón que no solamente andaba, sino que saltaba, dándole gloria a Dios. Pero ese no es el final de la historia. Porque nos encontramos que los que lo vieron, que ya sabían que lo veían allí todo el tiempo, ahora dicen, ¿y este hombre? Este no es él es el que pedía el... ¿Cómo es que está andando y saltando? No, esto no puede ser. Entonces le preguntan, ¿qué pasó? ¿Y en nombre de quién te han sanado? Le abrieron la oportunidad a Pedro para decirles en nombre de quién lo había sanado. Y entonces vamos al versículo 12 para seguir la historia. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si nuestra virtud o nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este? Hey, no nos miren a nosotros como que esto viene de nosotros. El Dios de Abraham y de Isaac
y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto. ¿Recuerdan cuando llevaron a Jesús y Pilato pensó, ya sé, para salir de estas sin tener que hacer la decisión yo mismo, les voy a presentar aquí a un asesino que ha estado en la cárcel desde hace ya mucho tiempo? Ellos saben por qué está en la cárcel. Si les voy a dar la opción, ¿les suelto a Barrabás o les suelto a Jesús? Claro, él pensó, ellos van a decir que soltemos a Jesús. No van a querer tener un asesino que vuelva otra vez a sus ciudades a matar y a traer dolor a cada familia. Pero ¿qué pasó? Los sacerdotes les dijeron, digan que a Barrabás, que ustedes quieren a Barrabás. ¿Por qué les hablaba Pedro así? Porque la gente sabía quién era este Jesucristo al cual él se refería. Hacía poco tiempo que Jesús había muerto y todos habían sabido lo que había sucedido. Muchos de ellos habían estado allí entre esa congregación ese día y habían sido de los que habían dicho, escucharon lo que los sacerdotes les dijeron que dijeran y repitieron como loritos, sí, suéltanos a Barrabás. Hay más buenas nuevas aquí, sigamos leyendo. Mas vosotros al santo y al justo negasteis, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Pedro encontró la oportunidad abierta, vio la puerta de oportunidad que Dios le abría y entró con todo lo que tenía que decir. ¿Estamos nosotros dispuestos también a tener los ojos abiertos a la oportunidad y las oportunidades que Dios nos da? ¿O estamos tan metidos en nuestros propios pensamientos y enfocados en lo que tenemos que pagar y que el otro no me ha pagado y que este no sé qué y que el otro dijo, y no estamos poniendo atención a las oportunidades que Dios nos abre para hablar de Cristo y dar nuestro testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros? Hay muchas lecciones aquí. Seguimos leyendo. Y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre. Y la fe que por él es, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Muchos de ellos habían negado. Y es más, los sacerdotes habían hecho un pacto con los soldados que habían visto la resurrección de Cristo y habían caído como muertos. Los sacerdotes les dijeron, no digan que ustedes vieron la resurrección. Digan que cuando ustedes estaban dormidos, los discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Así entonces podemos decir que no hay resurrección. No, él no resucitó. Pero ahora Pedro tiene la oportunidad de decirles a todos ellos la verdad, porque él había sido testigo. Y ahora les dice, ¿ustedes saben qué? Lo que ustedes están viendo que ocurrió en este hombre, que ustedes han conocido toda su vida como paralítico y que ustedes mismos le han dado limosnas muchas veces, lo que este hombre está ahora experimentando en su vida es el poder de ese Jesús que resucitó de los muertos. Cosas bellas y preciosas, sigamos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Empero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo habría de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. Aquí les está diciendo, recuerden ustedes, Jesús era que se llamaba. ¿Y qué es lo que quiere decir Jesús?
Llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Hermanos míos, les dice Pedro a todos los que están allí en ese día. Ustedes cometieron ese error, tal vez ignorantemente. También los que les dijeron que dijeran eso, tal vez de forma ignorante estaban haciendo esto. ¿Pero qué? El hecho de que Cristo murió por ustedes y resucitó, ahora les da a ustedes una segunda oportunidad para que se arrepientan, sea porque haya sido por ignorancia o porque así lo creían de corazón. Esto es como resultado de la resurrección de Cristo. Y ahora ustedes tienen como resultado de la resurrección de Cristo la oportunidad de arrepentirse y cambiar. Porque les dice no solamente arrepentíos, pero le dice y convertíos. Conversión quiere decir un cambio entero en la vida, en la vida de la persona. O sea que lo que pensaba antes ya no lo piensa así. Hay un cambio 180 grados. Han dado la vuelta y ahora van a regresar. En vez de seguir el camino que llevaban, ahora dan la vuelta y regresan por el camino que deben ir, no por el camino equivocado. Seguimos leyendo, versículo 20. Y enviará a Jesucristo, que os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el ciego tenga los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Porque Moisés, aquí vamos al nombre de la persona de la cual hemos estado estudiando. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor, vuestro Dios, os levantará profeta de vuestros hermanos, como yo, y a él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y será que cualquier alma que no oyere a aquel profeta, está hablando de Jesús, será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado, han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres, diciendo a Abraham, que le dijo, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está, la segunda oportunidad. Y Dios nos da mucho más que la segunda. Pero no nos aprovechemos de las oportunidades, sino tomémoslas apenas Él nos las da. Entonces ahí está. Qué sermón tan bello, ¿no les parece? Una gran bendición que podamos estar aquí y escuchar a Pedro hablando en ese sermón. No estábamos vivos cuando Él estaba allá y Él no está vivo ahora, pero la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz y nos ha hablado a nosotros las palabras que Pedro predicó ese día en el templo. Bueno, con esto entonces pasaremos al capítulo 18, que tiene como título Predicando el Evangelio en Egipto. Seguimos la historia de Moisés, que ahora Dios lo envía para que saque al pueblo de Israel, pero no es solamente para que lo saque, sino de acuerdo con el título de este capítulo, ¿a qué más va Moisés a Egipto? A predicar el Evangelio en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no le dijo, mire, solamente le va a hablar y bien pasito que nadie más lo escuche a los israelitas y les cuenta lo que yo les estoy diciendo. No, tú vas a ir donde Faraón y le vas a hablar para que Faraón también me conozca a mí y sepa los planes que yo tengo para los israelitas y para todo el pueblo egipcio, Faraón incluido. Comenzamos el capítulo 18 entonces. Fueron pues Moisés y Aarón, esto viene de Éxodo 4, 29 al 31. Fueron pues Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Aarón les contó todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. El pueblo creyó
Y al oír que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Pero, y ahora viene el pero, ¿verdad? Pero no estaban aún preparados para abandonar a Egipto. Todavía era el tipo de oidor de la palabra representado por el terreno pedregoso. ¿Qué quiere decir todo esto? Ellos se alegraron de saber que Dios había visto su aflicción y había mandado a Moisés y había puesto a Aarón también para que lo ayudara a traducir y a hablar y a presentar el mensaje que Dios había mandado. ¡Ay, qué contentos estuvieron! Se inclinaron y adoraron. Pero no estaban preparados todavía, porque en lo que el problema vino, en lo que hubo nuevamente la aflicción, y no solamente hubo la aflicción, sino que se aumentó la aflicción, ya estaban dispuestos a dejarlo todo. Vamos a, si tenemos tiempo, de ir a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, para ver qué es esto a lo que se refiere allí, el terreno pedregoso. ¿De qué se está hablando allí? Marcos capítulo 4. Allí encontramos una parábola o una ilustración que Dios dio por medio de Jesucristo, claro está. Y Cristo estaba hablando y enseñándoles a la gente, al pueblo que estaba allí, y les estaba enseñando en cuanto al reino de los cielos y cómo llegamos a ser ciudadanos del reino de los cielos. Entonces les enseñó por medio de una historia. Y la historia comienza, vamos a leer del versículo 3 al 8. Estaban, por cierto, en un lugar donde habían labradores sembrando la semilla, y entonces Jesús usa la oportunidad para hablarles y decirles, así como el labrador que ustedes están viendo allá, así quiero entonces que ustedes comprendan qué es el reino de Dios. Les dijo en el versículo 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y aconteció sembrando que una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y se la tragaron. Y otra parte de la semilla cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y luego salió, porque no tenía la tierra profunda, mas salido el sol, se quemó. Y por cuanto no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó en espinas. Y subieron las espinas y la ahogaron y no dio fruto. Versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra y dio fruto que subió y creció y llevó uno a 30 y otro a 60 y otro a 100. ¿Qué quiso Jesús decir con todo eso? Allí encontramos en el versículo 5, habla del pedregal. Vamos a ver qué era lo que Jesús estaba queriendo decirles, porque Él da la instrucción, sigue, no solamente les da los símbolos, pero les da también la interpretación de lo que Él quería decir. Esa la encontramos en los versículos 14 al 20. Y entonces leemos en el 14. El que siembra es el que siembra la palabra. Así que él está diciendo en otra forma de decirlo, dice, el que siembra lo que está sembrando es ¿qué es esa semilla? Es la palabra de Dios. Así que vamos a ver, la palabra de Dios cae en diferentes terrenos. Sigamos leyendo en el 15. Y estos son los de junto al camino, en los que la palabra es sembrada. Mas después que la oyeron, luego viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. Así que la persona escucha, pero se emboba con otra cosa y se le olvida lo que escuchó. El enemigo entonces, en vez de permitir que la palabra lo ayudara a acercarse a Dios, que es lo que Dios está buscando hacer, acercar a esa persona, el enemigo viene y le pone otra cosa para que se embobe con eso y se le olvida lo que escuchó. Perdió la palabra. Versículo 15. Asimismo, la semilla que cayó, estos son los que son sembrados en pedregales. ¿Qué es lo que pasa con estos? Los que cuando han oído la palabra, luego la toman con gozo, mas no tienen raíz en sí,
antes son temporales, que en levantándose la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan y con eso ya, hasta ahí llegan. Noten que van un poquito de más tiempo, ¿no? El primero, apenas cae la semilla, vienen los pájaros y se la quitan y se la tragan. Así que es un instante casi lo que ocurre. En la de la piedra hay un poquito de crecimiento, pero cuando viene el problema, se escurren y se apartan. Versículo 18. Y estos son los que son sembrados en espinas, los que oyen la palabra, mas los cuidados de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias que hay en las otras cosas, entrando, ahogan la palabra y se hacen infructuosas. Así que esto demora un poquito más de tiempo, ¿verdad? Escuchan, aprenden, están contentos de recibirla, pero esta vez no es persecución, no son problemas y tribulaciones, no. Esta vez son las cosas, las bendiciones mismas que Dios les dan. Ellos se enfocan en eso y dejan ir la palabra. Se les olvida porque están gozando de tantas otras cosas tan buenas que igual terminan secándose y no producen nada. Estamos ahora para entrar al versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y no solamente la reciben por un tiempo y se secan, no solamente por un tiempo, la reciben por un tiempo y se van tras los pagos y los trabajos y las riquezas y las bendiciones que están recibiendo. No, estos la reciben y hacen fruto. Uno a 30, otro a 60 y otro a 100. Quiere decir que reciben la palabra, siguen creciendo hasta que maduran y la siguen repartiendo por todas partes porque se reproducen. Algunos, una sola semilla dan 30 semillas. La semillita de maíz tuvo tantas mazorcas o como las llamarán, y entonces tienen 30 semillas, otros tienen 60 y otras dan 100 más. Se reproducen, se multiplican. Entonces, cuando Dios dice aquí, está hablando de los israelitas, de vuelta otra vez al capítulo en el libro, pero no estaban aún preparados para abandonar Egipto. Todavía era el tipo de oidor de la palabra. Muy contentos, se inclinaron y adoraron, ¿verdad? Pero representado por el terreno pedregoso. ¿Qué sucedió? Al principio la recibieron con gozo, pero cuando vino la persecución resucitaron escandalizados. Se hubiera podido salir de Egipto sin contratiempo alguno, y si hubieran tenido un viaje próspero a la tierra prometida, sin duda que se habrían abstenido de murmurar. Pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué sucedió? ¿Qué fue la tribulación que tuvieron? Que ahora el rey, sabiendo que ellos querían irse, entonces dijo, ¿están pensando en irse? Entonces les voy a dar más trabajo. Y antes tenían que hacer una cierta cantidad de ladrillos al día. Él dijo, ahora no solamente van a hacer la misma cantidad de ladrillos, pero sin que les traigan la hierba para hacerla, la paja para que la hagan, sino que ustedes van a tener que ir a recoger la hierba, traerla, cortarla, hacer los ladrillos, y tienen que ser el mismo número de ladrillos que estaban haciendo antes de que se les proporcionara los materiales. Cuando se dieron cuenta la cantidad de trabajo extra y el cansancio al final de cada día, ahora, entonces dijeron, no, mejor no nos vamos, seguimos aquí de esclavos. Nos parece una cosa muy tonta de pensar, querer seguir siendo esclavos antes que hacer lo que había que hacer, pero Dios tenía que prepararlos a ellos también. Y por medio de esas tribulaciones, al fin llegaron al punto en que reconocieron lo que Dios estaba haciendo y tuvieron
entonces hicieron la decisión de que sí se iban a ir. Seguiremos estudiando. Por ahora entonces se nos ha acabado el tiempo. Sigan repasando los versículos de memoria y vuelvan a leer lo que leímos esta noche, tanto las citas de la Biblia, la historia, etcétera. Lean todo el capítulo para que así aprendamos y entendamos. El Espíritu Santo pueda explicarnos y aplicar esas cosas en nuestras propias vidas. Pongámonos de rodillas para orar. Amante Padre Celestial, te agradecemos porque tienes tanta paciencia con nosotros. La vemos en las historias que hemos estudiado esta noche. La experiencia de muchas personas en la antigüedad y cómo tú las llevaste de la mano, poco a poco, enseñándoles, mostrándoles, ayudándoles a entender. De la misma forma haces con nosotros hoy por medio de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que no la leamos un poquito y corramos a lo que tenemos que hacer y ahí la dejamos, sino que nos sentemos y así como nos sentamos a comer hasta que estamos llenos, así mismo hagamos con tu palabra. Que sigamos alimentándonos de ella para que así nos dé fuerza para crecer y madurar y estar listos para cuando tú regreses, Señor. Gracias por tantas bendiciones que nos das, no solamente las bendiciones materiales, sino las bendiciones espirituales que nos dejas allí en tu palabra. Ayúdanos a recibirla con gozo. En el nombre de Jesús. Amén.